Pueda dar un grito de victoria, un grito de júbilo. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos. ¿Cuántos siguen con el anhelo de seguir clamando a Dios Todopoderoso? Hoy yo les invito a que nos unamos a orar por el gobierno de nuestro país. ¿Cuántos saben que si oramos por el gobierno en su paz, también nosotros tendremos paz? Nos unimos entonces, Señor, oramos por las autoridades de nuestro país. Que venga luz espiritual a ellos. Oro que las fuerzas espirituales oscuras que han tratado siempre de gobernar sobre ellos sean quitadas en el nombre de Cristo. Y que aún desde la casa presidencial se levante gente que clame a tu nombre. Oro por justicia en nuestra nación. Oro por la función legislativa, las Fuerzas Armadas, las Cortes, los ministerios, el Ministerio de Justicia, los gobiernos seccionales, las alcaldías. Señor, necesitamos gente que conozca sobre todo tu corazón. Oro por los creyentes que trabajan en esos lugares, que sean influencia también allí. Señor, porque en la justicia de la nación habrá paz. Entonces oramos por las autoridades del gobierno, que traigas a sus corazones sabiduría, sobre todo en estos tiempos. Quiero orar en el nombre de Cristo con todo este pueblo, quebrantando los pactos negativos de nuestra tierra. Todo pacto y confesión negativa es quebrantada en el nombre de Jesucristo. Esta tierra no es entregada a ningún nombre, a ningún otro nombre, sino al nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor Todopoderoso, pero también queremos orar por la economía de nuestro país. Se quebranta la maldición de la pobreza en el nombre de Jesucristo. Se quebranta la influencia de la corrupción en nuestro país. Señor, tú te glorificas dando integridad en la gente, en la administración pública, pero no solo en la administración pública, sino también privada, en las familias, en las tiendas, en las calles, en el trabajador popular. Señor, decimos no a la corrupción en nuestra patria en el nombre de Jesucristo. Y oro por ideas que vengan de tu corazón para el emprendimiento. Señor, tu palabra dice que tú das el poder para hacer las riquezas. Por eso oramos y oro por ideas de emprendimiento en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, clamo que nuestro país se vuelve atractivo para las inversiones, que nuestro país es un país de bendición para otras naciones. Los recursos se usan para bendecir y las riquezas de las naciones vienen a esta tierra, porque nuestro corazón no se pegará a las cosas, sino al Dios Todopoderoso. Entonces, Padre, así tu pueblo que cree tu nombre es levantado. Oro por empresas cristianas, oro por gente dedicada a tu reino, que influencien positivamente esta tierra. Gracias por escuchar nuestra oración y porque hoy se provocan cambios positivos en el gobierno y la economía. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro Dios como nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Rey de los cielos. Dilo conmigo. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré
ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, adoraré y así declararé. Dile, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. ¿Cuántos tienen un Dios que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra? Amén, dilo. Espíritu Dios, Yuka Espíritu Dios, Bagya Upati Kurisa. Dios paso majuri, Jesus.
el mejor aplauso para la gloria de Dios. Te damos gloria y honra. Hoy yo quiero pedirle un momento hermoso de esta reunión. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que escucha y contesta la oración? ¿Y cuántos saben que Dios es un Dios de milagros? Esta noche vamos a orar por sanidad. Hemos orado por sanidad de nuestra tierra, de las familias, la economía, el gobierno. Vamos a orar por la sanidad. Tanta gente necesitada de un toque divino. Voy a pedirle un gran favor. Ponga su mano en el hombro de la persona que está a su lado. Ponga su manito allí como símbolo de unidad, mientras juntos clamamos a Dios Todopoderoso. Padre Santo, aquí delante de tu presencia, te doy gracias por este momento hermoso. Tu gloria llena este lugar. Y amado Espíritu Santo, te reconocemos en esta hora.